Ya, entonces, dentro de esto, nosotros no vamos a ver nada lo relacionado a presupuestos, ¿sí? Porque esto previamente para nosotros o para determinar las entradas de efectivo se tienen que elaborar los presupuestos de ingresos y de gastos de la empresa. Entonces no vamos a hacer porque ustedes tienen incluso una asignatura que se llama presupuestos. Lo que vamos nosotros a tomar ya estos datos ya presupuestados de los activos para poder hacer, ¿sí? Como les digo, no vamos a entrar en esa parte. No sé si ya recibieron presupuestos o no todavía. Hablen. Ya recibimos, Inge. Ya, entonces ustedes ya saben cómo se hace un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos. Pero solo es aquí, ese presupuesto de ingresos, ¿sí? Como el presupuesto de gastos es solo en relación al activo fijo que se va a renovar. O sea, con esta maquinaria, digamos, tiene una capacidad instalada esta nueva maquinaria. Entonces decimos, vamos a renovar la maquinaria. Esta nueva maquinaria tiene una capacidad instalada de 100,000 unidades a la semana que produce. ¿Ya? Entonces, en función de eso, de esa capacidad instalada, de la utilización, de la producción de toda esa capacidad instalada, lo que se hace es la proyección del presupuesto para generalmente, en estos proyectos generalmente como un estándar para 5 años, que se establece. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos estos métodos, las entradas efectivas relevantes. Y entonces tenemos un método, el método de desarrollo de datos. Aquí vamos a desarrollar algunos datos. Y el otro que tenemos nosotros es el método abreviado. Este es el método de desarrollo de datos. Y el método abreviado. Aquí está el método abreviado. Son pasos, pero la respuesta nos va a dar la misma. Y vamos nosotros a ver en forma general, en cuanto a eso, cómo y en qué tiempo vamos a recuperar esa inversión. Entonces, los proyectos que tienen este carácter, que son proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que es establecidos que hay que recuperar esa inversión. ¿Con qué se recupera? Con los flujos de efectivo. En este caso, con las entradas de efectivo relevantes. Entonces, tenemos estos métodos. El método de desarrollo de datos, ¿por qué se llama así? Porque la palabra mismo dice, vamos a desarrollar pasos, vamos a desarrollar datos dentro de ellos. Entonces, dentro de lo que tenemos nuestro pequeño archivo de ejercicios, ¿sí? La otra cosa era que me estaba olvidando. A ver, verá. Estaba puesto ya creo que desde el domingo lo referente a los deberes, a las tareas que ustedes tienen que subir, tienen que enviar. Cuando se les explicó, había, o mejor dicho, son 4 ejercicios que ustedes tienen que hacer, pero son el ejercicio de las entradas relevantes, perdón, del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y al riesgo. Entonces, todo el proceso de los efectos de cambio del activo circulante o corriente y del pasivo circulante y corriente. Todo el proceso que hacíamos. Entonces, situación original, la nueva situación. Tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Y al final terminamos en los efectos combinados del activo corriente y pasivo corriente. Entonces, cada ejercicio es una tarea. ¿Sí? Y bueno, una recomendación, ¿no? Que tienen que ustedes presentar bien la tarea. Es como que ustedes les digan en la empresa, hagan un informe del trabajo, por ejemplo, de la visita que ha hecho los clientes. Haga un informe. Usted tiene que hacerlo bien, pues.
tiene que hacerlo de la mejor manera, porque no está en el hecho de que usted ponga ahí, atendía a 20 clientes, 10 me compran, etcétera, ya. Sino que también tiene que, el formato, la presentación también tiene que hacerlo bien. Entonces las empresas, como cualquier empresa, en sus informes, en detallar sus informes, tienen pues una identificación en el documento, en el papel, ¿sí? En los papeles de la empresa tienen una identificación. Ustedes han visto, de la empresa tiene una identificación la empresa. Entonces van al banco, piden un certificado bancario, y dice Banco de los Banco del Austro, ya. Viene ese como que tienen ahí como ese logotipo que tienen identificado que ese documento va a emitir el banco. Entonces eso nosotros aquí, en la presentación de sus tareas, eso es lo que llamamos, o les digo yo, la carátula. ¿Sí? Nosotros le reemplazamos en la parte educativa como la carátula. Las empresas tienen, claro, sus propios documentos membretados, el papel membretado. Entonces ahí va redactando parte por parte, va haciendo cada uno de los pasos respectivos. Pero primero está la identificación. Va la parte de identificación, que es la carátula respectiva. Y tienen que hacerle de la mejor forma. ¿Sí? En cuanto, como les decía, a la información, porque eso es información financiera. Lo que vamos nosotros también aquí es información financiera. Entonces, la norma de la información financiera, norma internacional de la información financiera, establece que dicha información debe ser completa. ¿Sí? Tiene que ser completa. Nosotros no podemos reemplazar directamente por algún tipo de simbología, porque las simbologías no son universales. ¿Sí? Entonces ya creo que ya algunas veces creo que les establecí cuando veíamos lo referente al análisis financiero, la administración financiera anterior. Entonces, por ejemplo, nosotros no ponemos, como decían, esto, C por C, que es una cuenta por cobrar, no es cierto. Entonces, ¿qué le dice la norma? Que usted tiene que poner el nombre de la cuenta, cuentas por cobrar. ¿Sí? Ahí es lo que está estableciendo. Esto ya le exige la norma. La norma ya está algún tiempo, creo que es más de, será unos 15 años que está establecido ya la aplicación de las normas, porque aquí les dieron un plazo a las empresas en cuanto tiene al manejo de su contabilidad y también de la información financiera a que apliquen las normas. Estas normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Ahí le dice, por ejemplo, para la presentación de los estados financieros. Entonces, tiene que presentar de esta manera, de esta otra manera. Una de ellas, las cuentas tienen que tener el nombre completo. Entonces, mandan un balance no pueden poner acá C por C. Ya saben el motivo, la información financiera es universal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fórmula, un indicador financiero. Entonces, ¿qué estábamos nosotros diciendo? Capital de trabajo. Ya. Aquí es igual. Entonces poníamos aquí. Activo corriente menos el pasivo corriente. Ya. Entonces, de esta manera tenemos que poner que ahora, después de esto, se lo pueda simbolizar, sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros que le representábamos capital de trabajo? Otros autores ponen la C, en vez de la K ponen la C. Activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces aquí, pero ¿cómo lo identifican? Porque usted ya pone esto primero. Completo. Y ahí le puede representar esto. Si usted coge y simplemente pone esta simbología, no le van a entender. No es adecuado. La norma le dice que no.
que si lo hace primero tiene que poner la fórmula completa. Y luego puede representarlo o simbolizarlo de esta manera. ¿Sí? Así vienen incluso ya la redacción que tienen los nuevos libros, sobre todo estos libros de traducción. Con respecto a la contabilidad, con respecto a las finanzas, ustedes revisan esta así. Esta así. Eso es para que en la práctica, en lo que tiene que ver en la práctica. Porque a veces nosotros simplemente cogemos y ponemos una simbología y creemos que nos van a entender. O ya está listo, no. Tiene que ser completa la información. Así es. Ya de las cuentas, ya hace tiempos de las cuentas. Y lo que hacían es aquí, expertos en simplificar la cuenta, hacerle no poner completa la cuenta, sino abreviarla. O cualquier simbología que se ponía. Sobre todo en eso, ¿no? De las cuentas. Y así en toda la información financiera. Entonces, si revisamos un estado financiero, un balance, un estado financiero, tiene que estar la cuenta completa. Entonces, a veces ponen de esta manera, BTA, BTAS, y dicen aquí el punto, ventas. Si traducimos a cualquier parte, eso no significa ventas. Entonces, tiene que poner ventas, la palabra completa ventas. Así se hace. Entonces, para que ustedes revisen bien y manden. Así es los informes en las empresas. Hay que hacer un sinnúmero de documentos dentro de la empresa. Por ejemplo, las personas, hay muchas personas, sobre todo en el sector público, que están haciendo informes a cada rato. Entonces, tienen que hacerlo bien, pues. Sí, hay técnicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las empresas privadas, la redacción, como está en su actividad comercial, hay técnicas para redacciones comerciales, cartas comerciales, documentos comerciales. Hay técnicas para elaborar eso. Están constantemente. Claro que ahora ya se ayudan con lo que respecta a la tecnología, ¿no? Ya se hace, y ahora ya incluso se ha dejado mucho de usar lo que es el papel físico. Entonces se hacen los documentos a través de internet, a través de un archivo. Porque ahora también como hay la firma electrónica y se coloca la firma electrónica. Pero la parte de redacción tiene que hacer bien. Si mandan un documento de una empresa a la otra, tiene que identificarse primero la empresa. ¿Qué empresa es la que manda? Entonces tienen su papel membretado, entonces sus archivos membretados con el nombre de la empresa. Así es. Ya. Bueno, pasemos nosotros a lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver esta parte de las entradas relevantes de efectivo. Esto, por ejemplo, ¿cómo les digo? Sí. Hay empresas que exclusivamente utilizan el activo fijo para su actividad. Es como es la empresa de transporte. ¿Qué otro activo tiene? Entonces el vehículo es el vehículo que sale con el chofer a laborar diariamente el vehículo, otorgando el servicio de transporte, es exclusivo. Entonces, es una de las técnicas que a este tipo de empresas les recomienda aplicar para ir midiendo, para ir estableciendo estas entradas de efectivo cuando les toque renovar sus unidades. Ya, entonces tenemos estas entradas relevantes de efectivo. La primera, como les había dicho, es el método de desarrollo de datos. Y que no es más que la aplicación de un sinnúmero, podemos decir hasta cierto caso, de fórmulas.
o pasos que vamos a hacer dentro de este procedimiento. En este método de desarrollo de datos. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a poner directamente el procedimiento. El primer paso que hacemos, o el primer procedimiento, determinar la inversión neta o inicial. Y como les digo, esto es para renovar el activo fijo. Y lo que se determina es la aplicación, como les digo, de una pequeña fórmula establecida. Entonces, ¿a qué va a ser esto? La inversión neta, ¿qué va a ser igual? Entonces, aquí tenemos el precio. El precio del nuevo activo. ¿Sí? El que vamos a comprar, el precio del nuevo activo. Y también se incluye dentro de esto el costo de instalación. Sí, por ejemplo, a ver, le preguntamos a quién, pues el Carlos, el José Nazoma. A ver, Carlitos, ya, vamos a cambiar el televisor, ¿cierto? Averiguamos cuánto cuesta el nuevo televisor. ¿Cuál es el costo de instalación, Carlos? El costo de instalación. ¿Sí? O sea, es el costo que... ¿Cómo? No le entendí esa pregunta. A ver, compramos un televisor y tenemos que instalar en la casa. ¿A qué Claro. se refiere este costo de instalación? Entonces sería el costo, digamos, si nos pasa una extensión, algún mueble o algo de eso. Correcto, si necesitamos algún tipo de cable, como es un televisor más sofisticado, le dice usted tiene que comprar, usted para instalarle tiene que comprar este tipo de alambre, este tipo de cable, ¿cierto? ¿Cómo se llaman estos? Un regulador de voltaje, ¿sí? Por lo que es sofisticado el televisor y hay variaciones de voltaje y se puede dañar. Un enchufe nuevo, por ejemplo. Ese es el costo de instalación. ¿Sí? A pesar de que nosotros compramos y decimos, bueno, hacemos estos pequeños gastos para instalar en nuestra casa, pero no le tomamos mucho en consideración, ¿no? Porque claro que son pequeños en nuestra casa, pero en las empresas sí tienen que instalar. Una maquinaria tienen que instalar. ¿Y cuánto cuesta instalar la maquinaria, no? Dentro de eso. A eso es lo que se refiere. Entonces, el precio del nuevo activo más el costo de instalación menos el precio de venta. Del activo actual. Menos el precio de venta del activo actual, esto va a ser igual a la inversión inicial o neta. Entonces aquí no es que vamos nosotros a votar o las empresas van a votar el activo actual que tienen. De alguna manera
claro que no le van a vender al precio que adquirieron, ¿no? Porque por el efecto de la depreciación que habíamos analizado. Pero algo es algo. Se trata de vender el activo. El actual que se tiene. De alguna manera se le trata de vender con la finalidad. Inge, Sí, digamos. una consulta. Los costos de instalación, ¿en qué porcentaje más o menos se basa? No, es que eso depende del activo. Depende del activo. Ya, Sí. Por ejemplo, se me ocurre, José. Entonces tú vas a instalar un nuevo computador, ya, ¿cierto? Un nuevo computador, de los que ya son más sofisticados. Necesitas un cable, comprar un cable, otro cable que necesitas para instalar el internet, sí, tal vez un regulador de voltaje. Entonces ahí más o menos está representado lo que es el dinero, ¿no? El dinero que se gasta en este costo de instalación. ¿Sí? ya. Entonces, si nosotros compramos un vehículo, personalmente compramos un vehículo, ¿dónde estaría este costo de instalación? En lo que nosotros le adecuamos el garage para ponerlo, ¿cierto? ¿Qué necesitamos ahí? Tenemos que comprar focos, tenemos que mejorar el piso del garage para poder guardar el carro. Eso es lo que se refiere personalmente si es que tenemos un carro para este costo de instalación. ¿Sí? Tal vez poner una cámara, ¿no? Ahora ya se acostumbra por motivos de seguridad. También se acostumbra y ha habido muchas recomendaciones que hacen estas personas expertas en seguridad que a la vez también hacen la propaganda de estos artículos de seguridad electrónica que llaman el poner una cámara. Entonces, ¿qué se conecta a quién? Le conectas al computador esa cámara para ver que no se haya entrado nadie al carro, pues, ¿no? Para ver cómo está el carro, alguna cosa. Así es lo que se hace. Sí, y como un circuito cerrado de televisión. Sí, a pesar de que es todo, cuando nosotros compramos todo. Entonces nos toca, como decía, comprar una extensión, comprar una regleta. Sí, las conexiones, revisar las conexiones, a veces en cuanto a los cables, porque los cables no son los mismos. En cuanto, por ejemplo, a los electrodomésticos, los cables no son los mismos. ¿Sí? Para la carga eléctrica que va por los cables. No podemos poner un alambre o un cable. Eso viene numerado. Un cable que sea una numeración, supongamos, un 16, un 14, un 15 para una lavadora. Tiene que ser un cable más grueso, con mayor carga de energía, de electricidad por ahí. Un cable de 8. ¿Sí? Eso así saben, así es lo que venden en estos establecimientos, ¿no? En las ferreterías del material eléctrico. Y lo que el momento para instalar, le dice usted tiene que comprar un cable número tal para instalar. Y así es esta parte que se hace del costo de instalación. Por más sencillo que tengamos, hacemos esto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta inversión neta y se acabó. Nada más. Determinar la inversión neta o inicial. Entonces aquí tenemos el precio del nuevo activo, más cuánto nos va a costar instalar. Y menos el precio de venta del activo actual. Esto va a ser igual a la inversión neta o inicial. ¿Sí? Este es el primer paso que nosotros establecemos. Luego tenemos el segundo paso. Determinar las utilidades antes de depreciaciones e impuestos. Pues aquí sí le tomamos en consideración
o se va a tomar en consideración lo que es la depreciación. Pues todas las empresas dentro de su actividad financiera, de su actividad contable, tienen que aplicar esta técnica de la depreciación. Es como cuando se hacían las técnicas de ajuste de las mercaderías. Entonces hay un motivo, hay una razón que se ha aplicado y la ciencia ha creado eso, ¿no? Ha creado estas técnicas referentes a eso. Asimismo, estas utilidades antes de depreciaciones e impuestos es una simple resta que nosotros establecemos. Esto va a ser igual. Entonces, aquí es lo que yo les hablaba de los presupuestos. ¿Sí? Entonces, estos datos previamente, como les digo, hay que hacer el presupuesto de ingresos y gastos. Entonces, aquí es igual esto. Esto es igual a los ingresos proyectados menos los gastos proyectados. Entonces, previo a esto se hace el presupuesto. Entonces, el presupuesto establecido y se proyecta el presupuesto para un número determinado de periodos o de años. Y no queda nada más que en eso. Entonces aquí, tanto la inversión inicial o neta, generalmente esto es ya para renovar el activo. El segundo paso, ingresos proyectados menos gastos proyectados. Esto se lo hace tanto con el activo nuevo que se va a adquirir, como también con el activo actual. El presupuesto es una proyección. Sí, en función hay técnicas, hay métodos para elaborar los presupuestos. ¿Qué se determinan? Técnicas, métodos para evaluar presupuestos. Y se va proyectando el presupuesto. Por eso es que las empresas, por ejemplo, en las empresas, generalmente el presupuesto es a corto plazo. Es anual. Es anual el presupuesto. Entonces dicen, bueno, vamos a proyectar el presupuesto para los 6 primeros meses del próximo año. Como ya estamos por finalizar, dicen, proyectamos el presupuesto para el próximo semestre del 2022. Como les digo, hay técnicas referentes de esto para establecer. Entonces, esta parte de lo que es presupuestos de ingresos, que en definitiva serían el presupuesto de ventas y el otro el presupuesto de gastos, esto no vamos a hacer nosotros. Como dicen que han recibido ustedes presupuestos, entonces no es nada del otro mundo que ustedes ya conocen y cómo se hace el presupuesto. Lo que estamos poniendo aquí, los datos que hemos proyectado. Ingresos y gastos tanto con el activo nuevo como con el activo actual que tiene la empresa. El siguiente paso es determinar la depreciación. Por este motivo, ¿no? Por el motivo y es cierto, los activos fijos, aunque sean bienes materiales, bienes que son inmovilizados, generalmente, entonces, a pesar de todo, se van deteriorando los mismos, ¿no? Ya. Entonces, este cálculo de la depreciación.
Entonces aquí tenemos nosotros para calcular la depreciación. Vamos a calcular la depreciación del activo nuevo y del activo actual. ¿A qué va a ser igual esta depreciación del activo nuevo? Entonces esto va a ser igual. Vamos a poner aquí entre paréntesis. Al precio del activo nuevo más el costo de instalación y esto se multiplica por el porcentaje de depreciación. Como les digo, son fórmulas simples que se determinan y se aplican. Entonces vamos a sacar. En lo que se refiere, simplemente nosotros tenemos estos dos valores, porcentaje de depreciación. Sí, una depreciación por el mismo valor, por el mismo monto, cada uno de los años de vida útil. Porque hay métodos también para calcular la depreciación. Y en el cual nos permite tener un valor, un mismo monto de depreciación por cada uno de los años de vida útil del activo, es este método de línea recta. ¿Qué se llama? De depreciación. Ese es el que se va a aplicar, ese es el que se va a determinar. Ya, ahora la depreciación del activo actual. Esto únicamente va a ser igual al precio del activo actual por el porcentaje de depreciación. Nada más. Aquí se excluye el costo de instalación porque ya está instalado el activo actual, ¿no? Ya está instalado. Ya, entonces tenemos la depreciación aquí referente a esto. ¿Sí? Del activo nuevo y del activo actual. El cuarto paso, determinar las entradas de efectivo proyectadas. Determinar las entradas de efectivo proyectadas. Aquí es un poquito, bueno, es como un formato que tenemos que hacer paso por paso poniendo datos, porque esto es práctico, esto es cuantificable. Entonces, ¿a qué va a ser igual estas entradas de efectivo proyectadas? Entonces, estas entradas de efectivo proyectadas van a ser igual a las utilidades antes de depreciaciones e impuestos. Utilidades antes de depreciaciones e impuestos. Menos la depreciación.
Y esto va a ser igual a las utilidades antes de impuestos. Esto va a ser igual a las... En el micrófono, por favor. Esto va a ser igual a las utilidades proyectadas antes de impuestos. Luego menos... Así se fue para otro lado. Menos los impuestos. Y esto va a ser igual a las utilidades proyectadas después de impuestos. Utilidades proyectadas después de impuestos. Ya. Y luego viene acá más la depreciación.